es que esta enfermedad es transmitida por un vector. ¿Ya? El vector se llama Triatom infestans. Hay otros también que están distribuidos en Perú y en Latinoamérica. Lo importante en este artículo es reconocer que durante el 2009 al 2016 se reportaron casos de enfermedad de Chagas aguda, dentro de los cuales uno fue fallecido, ¿no? Una letalidad del 12.3%. Con respecto a la enfermedad de Chagas en Perú, las publicaciones, o por lo que conocemos más enfermedad de Chagas, es por el doctor César Náquera, que describió el comportamiento de la enfermedad y también del vector, la distribución del vector en Perú y de los reservorios también. ¿Ya? En general, este es un parásito, ¿ya?, que es del reino protista, subreino protozoo, familia Trypanosomictidae y el género Trypanosoma. Generalidades, principalmente a recordar que el Trypanosoma cruzi está transmitido por un insecto hematófago, y que las cuatro formas evolutivas principales que tienen que recordar ustedes es el tripomastigote, el epimastigote, el promastigote y el amastigote. El tripomastigote lo vamos a encontrar en la sangre, ¿correcto? Y el amastigote lo encontramos en los tejidos. Usualmente es el tripomastigote en la forma aguda y el amastigote en las formas crónicas. La diferencia entre un epimastigote, mastigote y tripomastigote es que el amastigote no tiene flagelo. El epimastigote tiene el pinetoplasto cercano al núcleo y el tripomastigote tiene el pinetoplasto distal al núcleo. ¿Ya? Esas son las diferencias entre estas tres formas. El tripomastigote tiene una forma de una C o una S, lo van a ver ustedes al microscopio y lo pueden encontrar en la sangre, ¿ya? Por eso acá hay glóbulos rojos alrededor. Es la forma infectada. El tripomastigote metacíclico mide de 20 a 25 micras y pues lo van a encontrar en el hospedero vertebrado y en el hospedero intermediario, ¿no? También tienen el epimastigote, que es la forma libre, mide de 20 a 25 micras y tiene una membrana ondulante corta. El amastigote lo van a encontrar principalmente en los tejidos. En este tejido en especial es el tejido cardíaco, porque este parásito de forma crónica puede albergarse en el corazón, produciendo insuficiencia cardíaca del corazón como una bolsa, o en la parte digestiva produciendo megaesófago o megacolon. Ya, acá están los nidos de amastigote que contienen un gran número de parásitos en los tejidos lesionados. Acá ustedes pueden ver estas fibras cardíacas en conjunto de los amastigotes infiltrados. Ya, los amastigotes son más pequeñitos, no tienen flagelo, miden de 2 a 4 micrómetros y se reproducen por fisión binaria. El ciclo biológico principalmente se da la transmisión por Triatom infestans. Triatom infestans, al ser hematófago, absorbe la sangre y va a realizar deposiciones. En estas deposiciones se van a encontrar los tripomastigotes metacíclicos que van a migrar por las células epiteliales hasta pues la parte célica sanguínea, y en la parte célica sanguínea infectan las células para luego tener tripomastigotes y amastigotes en los tejidos. Ese es el ciclo principal. Un triatoma virgen no infectado se infecta de un ser humano que tiene los tripomastigotes en su sangre. Y así se cierra el círculo por el ciclo biológico. Dentro del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi es importante estos reservorios, ¿no? Estos reservorios que son mamíferos, que pueden ser ratas, cuyes, perros, gatos, cerdos, mamíferos en general. ¿Y cómo interacciona el Trypanosoma cruzi con la célula huésped? Principalmente lo que va a hacer es adherirse a la membrana extracelular, a la matriz extracelular, a través de moléculas parasitarias, ¿no? La GP85 principalmente. Luego va a hidrolizar el colágeno y la fibronectina a través de enzimas como la TC80, se adhiere a la célula blanco, ¿no?, a través de la GP85, y el parásito activa la oligopeptidasa B, que va a incrementar la secreción de calcio en la célula blanco infectada. Acá también van a ver ustedes la invasión de las células fagocíticas y no fagocíticas. Hay un reclutamiento de lisosomas e internalización dependientes de calcio, y pues hay una fagocitosis o macropinocitosis que principalmente se da a nivel celular, ¿ya? Los mecanismos de transmisión principales son los vectoriales y los no vectoriales. Los vectoriales, que son pues obviamente por transmisión del Triatom infestans, del insecto, y los no vectoriales, que pueden ser por
transfusión sanguínea, trasplantes, de forma vertical, principalmente el quinto al noveno mes de vida, y la vía oral, de 3 al 22 días, ¿no? Que dura aproximadamente. Acá tienen los 3 vectores: Rhodnius, Ecuadoriensis prolixus, Pastrongylus herreri y Triatoma infestans. La diferencia entre ambos, que puede venir entre los 3 en el examen, es que Pastrongylus tiene las antenas insertadas en la región, en la base de la región anterocular, ojito y adelante. El género Triatoma tiene antenas insertadas en la mitad de la región anterocular, y Rhodnius tiene las antenitas insertadas cerca al ápice de la región anterocular. Acá tienen el vector pues obviamente tiene 6 estadios. El último estadio es el adulto, que inicia obviamente con un huevo, ¿no? Huevo, estadio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el adulto. ¿Ya? La distribución de estos triatominos o estos vectores en Latinoamérica es principalmente al sur de Latinoamérica, ¿no? Principalmente Chile, Argentina, Paraguay, ¿no? Brasil y Perú, obviamente en la región sur, y en el norte, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Y en el norte, algunas regiones del norte de Brasil también, ¿ya? Pero principalmente estas dos partes también se encuentran en Centroamérica y en el sur de Norteamérica. Los vectores más importantes son Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma diminuta, Rhodnius palesensis, ¿no? Por ejemplo en Panamá. En Perú se encuentra el vector en todas las regiones, ¿ya? En el Perú todas las regiones naturales registran a los triatominos, ¿okay? Van a encontrar Triatoma infestans, Pastrongylus herreri, Rhodnius ecuadoriensis, Triatoma carrioni y Pastrongylus chinana. El periodo de incubación del vector va de 10 a 20 días. ¿Cuál es la forma clínica? Principalmente la forma clínica son 3: adquirida, congénita y del inmunosuprimido. Del inmunosuprimido, un paciente viviendo con VIH que se infecta, luego el CD4 disminuye y puede ser la forma aguda de la enfermedad. La forma congénita, transmisión madre a hijo, y la forma adquirida tiene un periodo agudo que usualmente dura entre 7 a casi 90 días, 3 meses, en donde ustedes van a ver el signo de Romaña o el Chagoma, que es infrecuente y se presenta en el 25% de personas que tienen la infección aguda, y el compromiso visceral, hepatoesplenomegalia, ¿ya? Y el portador crónico, el periodo crónico, que se puede clasificar como indeterminado y determinado. El determinado va a tener la cardiopatía de Chagassi, el corazón como una bolsa dilatada, una miocardiopatía dilatada, ¿no? Y malformaciones digestivas, megaformaciones digestivas, ¿no? Megacolon, esófago. Hay otras formas también menos infrecuentes, con alteraciones del tracto urinario, con compromiso del sistema nervioso central, ya sea autónomo o periférico, autónomo central. Acá van a tener la evolución natural de la enfermedad. Recuerden, el 95% de personas no tiene síntomas. De estos, el 5% que tienen clínica manifiesta hacen la enfermedad aguda en un periodo de 1 a 4 meses. De este porcentaje, muy pocos hacen la fase crónica, y obviamente más o menos se dan los síntomas a partir de los 10 años, donde se ve la cardiopatía crónica y las formas intestinales también alteradas, ¿no? Megacolon, esófago, ¿no? Y problemas intestinales también. Ya, ahora, en un momento vamos a ver cuáles son las formas que deben tratarse, pero recuerden, la forma aguda debe tratarse, ¿ya? La forma crónica en pacientes jóvenes también debe tratarse por las manifestaciones o los problemas que pueda dar la arbotitis. Manifestaciones clínicas del Trypanosoma cruzi. En la fase aguda, el 25% de personas tiene el signo de Romaña, que es un eritema en la pálpebra o en el lugar donde la persona es picada por este vector. El Chagoma, si la penetración fue a través de la piel, y los síntomas más comunes son cefaleas, mialgia, síndrome febril o fiebre y falla cardíaca. La fase crónica va de 10 a 30 años, que ya les mencioné, que pues aproximadamente el 70% de personas no tienen ningún síntoma, no desarrollan la enfermedad, pero hay un pequeño porcentaje de personas que tienen insuficiencia cardíaca, tienen megacolon o tienen megaesófago. Y la forma congénita, pues que los recién nacidos, la mayoría nace sano, no tienen síntomas, pero hay algunos que pueden nacer bajo peso al nacer, obviamente, ser prematuros, tener hepatoesplenomegalia y signos y síntomas parecidos a los del TORCH, toxoplasma, viola, coronavirus, ¿no? Enfermedades congénitas. Miren, esta es la fase crónica. Este es el colon.
Sin embargo, bueno, es una radiografía contrastada y vemos las válvulas conviventes con un colon grandísimo, un colon grande. ¿Okay? De la misma forma vemos el corazón de un paciente con Chagas dilatado. Estas son las principales enfermedades o las principales dianas que este parásito altera. Produce miocarditis, cardiopatía chagásica crónica, miocarditis, arritmias cardíacas, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, anomalías de la aorta, aneurismas de aorta, y la forma digestiva produce alteraciones del sistema nervioso central, desnutrición y frecuentes infecciones respiratorias. La enfermedad congénita de Chagas principalmente es infrecuente, pero se da usualmente a partir del quinto mes a 9 meses de gestación. ¿Okay? El tripomastigote ingresa a la circulación fetal por vía hematógena y pues los pequeños pueden presentar fiebre, patogenomoral, miocarditis, meningoencefalitis, desarrollo tardío de síntomas propios de la etapa crónica y muchas veces infecciones asintomáticas. Y recuerden que la mayoría de estos niñitos son de madres que no tienen síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico? El gol estándar para lo que es la enfermedad de Chagas es el PCR. Sin embargo, hay otras formas que pueden ser usadas, ¿no? Por ejemplo, la gota gruesa, ¿no? Hemocultivos, senodiagnósticos donde se usa el propio parásito para hacer el diagnóstico, o anticuerpos o métodos indirectos como ELISA, Westrolog, IFI, ¿no? Hemoagglutinación, fijación de complemento. ¿Ok? Lo que yo quiero que recuerden y lo más importante de todo esto es este cuadro. O sea, de toda la clase, lo más importante es el ciclo biológico y este cuadro. En este cuadro, lo que se demuestra en este cuadro es que el PCR es la mejor prueba tanto para la fase aguda, la crónica y la congénita. ¿Okay? De la misma forma, la fase aguda como la congénita van a tener un frotis positivo, gota gruesa, ¿no? Positiva, van a tener hemocultivos positivos, ¿ya? Y la serología hay que tener mucho cuidado y mucha interpretación, porque usualmente la madre puede tener IgG, puede transmitir ese IgG al bebé, ¿okay? Y el recién nacido IgM, ¿okay? Ustedes ya saben que la IgG atraviesa la sangre, ¿okay? ¿Cuál es la forma más común que vengan los pacientes a consultar de esta enfermedad? Doctor, quise donar sangre, me dijeron que pues, tuvo alguna enfermedad. Te muestran el resultado y les hacen inmunoglobulina G para Chagas, positiva. La mayor parte de pacientes que he visto con esto son falsos positivos. Sin embargo, en el laboratorio de referencia se le testea de nuevo el inmunoglobulina. ¿Okay? El PCR es para fases agudas, congénitas y crónicas también, es algo del estándar sí, pero no se usa con mucha frecuencia, salvo en esta situación, ¿ya? Principalmente en la congénita. El tratamiento de hace demasiados años sigue siendo el mismo, Disturtimox, Benzodiazol. Desde que yo era alumno, incluso hasta los profesores que me enseñaron eran alumnos, era el mismo tratamiento. Probablemente cuando ustedes sean médicos, especialistas, el tratamiento va a seguir siendo el mismo. Lamentablemente en Perú es difícil de encontrar estos tratamientos y hay que traerlos de otro lugar o hay que hacer todo un papeleo. ¿Ya? Lo más importante, ¿a quiénes debo tratar? El tratamiento busca curar y prevenir el desarrollo de la fase crónica y principalmente tratar a quienes, a todos los que tengan fase aguda de la enfermedad, a los que tengan infección congénita, a los pacientes menores de 18 años en fase crónica, independientemente de la forma clínica. Ojo con eso, menor de 18 años en fase crónica. El paciente en fase crónica debido con reactivación por una inmunosupresión. Usualmente pacientes viviendo con VIH. Y exposición accidental a material conteniendo formas vivas de Trypanosoma cruzi, especialmente en pacientes que trabajan en laboratorios. ¿Ya? Y el tratamiento acá lo tienen, Bexnidazole y Nifurtimox. Bexnidazole, la dosis mayores de 12 años, menores de 12 años, y Nifurtimox en dosis mayores de 17 años, de 11 a 16 y de 1 a 10 años. ¿Ya? Los medicamentos antiparasitarios no revierten el curso de la enfermedad cardíaca o intestinal que se ha desarrollado. La prevención, ¿cuál es la prevención? Como esta enfermedad se transmite a través de un vector, hay que controlar el vector a través de fumigaciones, etc. Estos bichos se meten en las casas que son rústicas, principalmente entre los ladrillos, donde hay huequitos a veces en esas casas campestres, pues que a veces uno va de visita, sobre todo a Arequipa, toda esa zona donde
hay más casos, ahí se meten y en las noches salen caminando y pican a los que están durmiendo ahí. ¿Ya? Eso es usualmente lo que pasa. ¿Y qué pasa también? Como hay reservorios, que en un momento les voy a decir cuáles son, pican al reservorio, un triatoma virgen, sin la enfermedad, pica al reservorio, el reservorio está infectado y luego pica al ser humano y le produce la enfermedad. Prevención secundaria, recordar, detección de la infección en gestantes, ¿no? Ingreso para el parto, seguimiento al recién nacido de una madre positiva, tratamiento con desniazole lo antes posible en el primer año de vida. ¿Okay? ¿Por qué es importante tratar a los casos positivos? Porque pues si hay triatomas y hay alguien positivo, pues puede transmitir la enfermedad de un triatoma generalmente. Y estos triatomas son difíciles de encontrar porque usualmente se meten entre los espacios de los ladrillos o de los techos, porque hay casas que son de madera, de material rústico, y ahí se meten. Recordar la distribución de la enfermedad de Chagas, principalmente es una enfermedad que fue, el curso clínico fue descrito por primera vez por un médico parasitólogo brasileño, Chagas, ¿no? Por eso lleva el nombre de la enfermedad de Chagas, y esta enfermedad produjo un montón de problemas en Brasil, en la parte sur de Brasil, en Bolivia, Paraguay también, Argentina, Uruguay, y en el norte, Venezuela, Colombia y Ecuador, y también en el sur de Norteamérica. Recordar, ¿okay? El parásito, perdón, el vector está en todo Perú, principalmente Triatoma infestans en todo Perú, Rodnius y Pastrovirus en el norte. ¿Ya? Y esto es lo que les decía de los reservorios. Miren, en Piura han encontrado el reservorio donde en los Cuyes. Como algunas casas de la sierra ustedes han visto, bueno, pues algunos de por al lado han visitado, todos duermen y los cuyes también duermen ahí adentro, ¿no? Entonces se ha encontrado que el cuy es el reservorio en Piura en La Libertad se ha encontrado que el perro, la oveja son reservorios, en La Libertad ratas, en Piura, Cajamarca, Zarigüeyas, en Ica, Arequipa, en cerdos, en perros, en Ica, en cabras, en Arequipa, en ratas grises, ratón domésticos, en gatos, ¿okay? Moquegua, Arequipa, en cobayos, cuyes, conejos, y en Loreto, en zarigüeyas. ¿Okay? Entonces ahí ustedes van a tener los reservorios, ¿ya? Ahora, importante, ¿no? La tasa y fallecidos de Chagas hasta el 2020, principalmente en Arequipa, 8 casos, ¿no? De 22 que se reportaron ese año, una tasa de 0.53 por 100.000 habitantes. Si queremos ver del 2000 al 2024, vemos que los casos han disminuido, que la incidencia en el 2023 ha sido 0.05 por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Miren, incluso con respecto a número de casos del 2019, 20, 21, 22 y 23, el año 23 hubo más casos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, 0 fallecidos. ¿Okay? Los casos acumulados de enfermedad de Chagas por distrito, principalmente Loreto, Junín y Antalya. Y la notificación del 2019 al 2024, principalmente los casos en Arequipa. La ciudad con más casos es Arequipa. Luego le sigue Cajamarca, Ayacucho, Junín, ¿no? Algunos casos en Moquegua, en Ica también infrecuente. Entonces hay una memotecnia, o siempre las preguntas del ENAM van por siempre la fase aguda, ¿no? El chaboma, ¿no? El signo de Roma. Y lo segundo que van siempre con el antecedente epidemiológico de una persona con fiebre, con estos síntomas de la piel y que viene de Arequipa, Tacna, Moquegua o Ica, porque esa es la zona de lo que se reporta en la mayor cantidad de casos. Apliquemos lo aprendido, principalmente a recordar cuáles son las vías de transmisión de esta enfermedad. Había dos formas, ¿no? Una que es por vector y otra que no es por vector. ¿Okay? La que no es por vector, ¿qué formas había? Muy bien, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos también. Madre e hijo. Vertical, perfecto, falta una. Vía oral, perfecto, muy bien.
Y lo segundo es cómo podemos prevenir la tripanosomiasis americana. ¿Hay vacuna? ¿Hay vacuna o no? ¿Con fumigación? No hay, ¿no? ¿Hay profilaxis antibiótico antiparasitaria? No hay tampoco. ¿Cómo podemos prevenir? Principalmente controlando el vector, como dice su compañero, a través de la fumigación, ¿ok? Dando el tratamiento precoz a los pacientes que tienen la enfermedad y pues haciendo el seguimiento de estos casos de transmisión vertical o de madres o diagnóstico de tripanosomiasis que tienen hijos aparentemente sanos, hacer un seguimiento. Entonces, por allí va el tema, no es tan difícil, es algo bastante puntual. Como conclusiones, ¿no? La enfermedad de Chagas es una infección causada por Trypanosoma cruzi. Hay formas vectoriales y no vectoriales de transmisión. Hay una forma vertical. Puede ser congénita adquirida. El diagnóstico requiere la detección de tripanosomas en sangre. Ya saben, el gol estándar diagnóstico, el PCR en las 3 fases, aguda, crónica, vertical. Y las pruebas para identificar anticuerpos son sensibles y pueden ser útiles, ¿no? Usualmente en los bancos de sangre uno encuentra, ¿no? estas pruebas, ¿no? Que son pruebas de anticuerpos. Y el tratamiento principal es con difurtimux o benzimidazole. ¿Tienen alguna pregunta, duda respecto a la clase?